Ministro, creo que va a haber, por lo que estamos chequeando, bastantes reacciones a esta entrevista. Vamos a escoger una al azar. Vamos a ver el tuit que ha puesto Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a ver si lo podemos ver, compañeros, este tuit sobre la entrevista y el programa que hemos hecho. Dice, hacía tiempo que no veía la noche, en 24 horas. Acabo de hacerlo. Xavier Fortes es más sectario y servir al gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Más allá de Orión, le faltó decir. Peor que peor TV3, pagado con nuestros impuestos. Bueno, señora Álvarez de Toledo, primero, más allá de que intente decir que no ve el programa habitualmente y que hoy es una excepción, yo quiero darle las gracias, De TV3. Dijo que de TV3. De TV3 habitualmente. De TV3 y de la noche 24 horas. No hace falta que diga antes que no nos ve habitualmente. Usted nos ve, nosotros estamos encantados de tenerla como fiel espectadora, señora Cayetana Álvarez de Toledo, y desde luego debe ser que a lo mejor hay un audímetro en su casa, porque como llevamos 2 años subiendo la audiencia, a lo mejor es que su fidelidad a este programa está ayudando a que tenga más datos de audiencia. Y luego ya a mayores, ya que es una fiel espectadora de la noche, y yo se lo agradezco, está invitada usted a este programa. Hace ya más de 3 años que ningún dirigente de Génova viene aquí. Estaría bien que alguien de su partido viniese aquí, ya no solo por la televisión pública, sino por la propia audiencia. Ustedes tienen, el Partido Popular, muchos votantes que nos ven. Sería bien que vinieran aquí, dieran explicaciones o se sometieran a una entrevista como la que se ha sometido el ministro. Pero insisto, en lo que la felicito es en su buen gusto por ver habitualmente la noche en 24 horas. Es una reacción más que hemos encontrado. Seguro que habrá más. Habrá alguien que le guste la entrevista y el programa, pero parece que a Cayetana Álvarez de Toledo no le gusta mucho, señor ministro. No suele gustarle nada de lo que yo hago y así lo manifiesta habitualmente, pero yo le digo una cosa, encantado. El día que le guste es que estaremos haciendo las cosas mal. Bueno, yo en cualquier caso quería mostrar, digamos así, al azar, una muestra de reacción. No ha sido muy positiva, pero yo en cualquier caso insisto en que, primero, señora Álvarez de Toledo tiene este programa, si quiere venir aquí, y luego que encantados, de verdad encantados de que nos vea fielmente cada noche. Política nacional. Se recomienda cuando empieza el curso político, laboral, escolar, un aterrizaje suave. Esto ha sido un aterrizaje cualquier cosa menos suave, porque para empezar, lío gordísimo con la apertura del curso judicial, del año judicial. Usted, ministro de Justicia, se ha hablado mucho de la ausencia de Feijóo en ese año judicial. Hoy ha dicho el presidente Feijóo que el rey entiende lo que le dijo, que por qué tenía que estar ausente. Luego lo han tratado de matizar por la tarde diciendo que únicamente se refería a que tomaba nota del conjunto, de la ausencia del presidente del Partido Popular, del líder de la oposición, de lo que ha dicho hoy de que el rey entiende. ¿Qué lectura, valoración hace el ministro de Justicia? Creo que cometió un error el líder de la oposición no yendo a la apertura institucional solemne del año judicial. Y cometió un error que yo creo que hasta sus propios compañeros y los presidentes autonómicos del Partido Popular lo están diciendo y se puede leer en medios de comunicación. Porque la institucionalidad que representa un partido como es el Partido Popular, que ha gobernado España y que imagino que aspirará a volver a hacerlo, se compadece muy mal con el hecho de hacer comportamientos, protagonizar comportamientos como si fueran un partido ultra y antisistema. Y por tanto, para mí fue no solo un desplante al rey, no yendo el viernes pasado a la apertura del año judicial, sino fue también un desplante al Poder Judicial en su conjunto, a la carrera fiscal y judicial y a los que allí estábamos presentes. Pero no solo eso, cuando él se da cuenta que ha cometido un error, porque estoy convencido que en la intimidad del señor Feijóo pues sabrá que esa no ha sido la decisión más inteligente que ha adoptado en su vida, pues lo hace primero dando una explicación que tiene problemas de agenda, posteriormente acaba yendo a un mitin de su partido, por cierto, Arganda, que es la cuna de la Gürtel en la Comunidad de Madrid, y hoy termina de meter la pata diciendo que lo que ha hecho fue llamar al rey y que el rey tuvo alguna declaración en la que más o menos aceptaba este plante.
Por cierto, que le ha desmentido Zarzuela y que ellos mismos han tenido que sacar una nueva nota para explicar por quinta vez cuál es el motivo real por el cual no fue a la apertura del año judicial. Es decir, el Partido Popular está en una deriva de antipolítica, compitiendo claramente, abiertamente con Vox y con la ultraderecha. Se equivocan oyendo. El viernes pasado es un plante al jefe del Estado y a todo el Poder Judicial, y hoy además desvelando una conversación privada con el jefe del Estado, con el rey. Pues sinceramente creo que no estará muy orgulloso el señor Feijóo de estas decisiones que ha adoptado en estos últimos días. En ese acto, la intervención o el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial del Supremo, Isabel Perelló, ¿echó algo en falta en su discurso de Isabel Perelló? Bueno, es un discurso de apertura del año judicial que obviamente pues, desde el Gobierno de España respetamos profundamente. Estamos en esta legislatura llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, dando respuesta a reivindicaciones históricas de la carrera judicial y fiscal que vamos a llevar a cabo durante esta legislatura. Voy con eso, voy enseguida con la reforma, pero le estaba preguntando, dice usted, nosotros respetamos, pero se puede respetar y criticar. Ustedes, de hecho, de vez en cuando respetan al Poder Judicial, pero critican algunas decisiones de jueces muy concretos. Yo le pregunto por la decisión o por la intervención o el discurso de Isabel Perelló de criticar lo que califica como intromisión del poder político en el Poder Judicial, sin a la inversa llamar a los jueces a que también repiensen un poco eso de que desde el Poder Judicial se ataquen decisiones del poder político, como una ley de amnistía, por ejemplo, o decisiones de ese tipo. Por eso le pregunto, ¿está usted, más allá que respeta, por supuesto, de la intervención de la presidenta del Consejo, que se haya referido a lo que se entiende como un ataque del Gobierno al Poder Judicial y no se haya referido a un ataque de parte del Poder Judicial al Poder Político y al Gobierno? Mire, creo que los distintos poderes del Estado, obviamente en una democracia, están sujetos a crítica, si no, no seríamos un sistema democrático. Entonces es absolutamente lógico, y esto lo dice también el propio Consejo General del Poder Judicial, que todos los poderes y también el Poder Judicial están sometidos a crítica, obviamente con respeto en el ejercicio de la libertad de expresión. A mí me parece que obviamente esa separación de poderes actúa en los dos sentidos. Que como es obvio, pues ese respeto que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial ha de ser también a la inversa, como es obvio. Durante el verano pasado, pues incluso hubo algunas manifestaciones públicas, incluso, no sé si llamarlo huelga, lo pongo muy entre comillas, unos días en los cuales bueno, pues hubo declaraciones públicas contrarias a una ley que está impulsando primero el Gobierno y que ahora está en tramitación parlamentaria. Y que lo que se buscaba de manera abierta con esas manifestaciones era intentar que se retirara un proyecto de ley que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han decidido impulsar para modernizar la carrera judicial después de 40 años en los que no se han hecho ninguna reforma de calado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, pues yo creo que ese respeto, que ha de ser obviamente recíproco, el respeto que yo manifiesto como ministro de Justicia al discurso de la presidenta del Consejo, pues también ha de ser un respeto que se tenga desde el Poder Judicial a las iniciativas legislativas que vengan del Legislativo, porque finalmente esas normas tendrán que ser aplicadas por jueces y magistrados. Pero digo de por nuestro eso, país. no echo de menos que al mismo modo que decía el Poder Político debe respetar la autonomía del Poder Judicial, la presidenta del Poder Judicial, ante lo que se consideran ataques de parte de concretos, aunque sean una minoría de jueces contra el poder político, ¿no debería haber hecho un llamamiento también? Pues mire, hay otros cauces. Yo, permítame que le diga... no quiere meterse en muchos charcos, por lo que bueno, veo. Quiero mostrar mi respeto institucional al discurso en el acto de apertura del año judicial de la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo. Quiero mostrar mi respeto. Hubo algunas partes de su discurso que pudieron completarse con otras afirmaciones y, bueno, pues seguramente. Pero, insisto, yo creo que el respeto que yo muestro como ministro de Justicia es también el que yo quiero que me demuestren en una iniciativa del Gobierno y que ahora está en tramitación parlamentaria, como es la reforma de la justicia, que es tan necesaria para modernizar la justicia y para llevarla a los estándares de calidad, de excelencia que queremos y que quiere la sociedad del siglo XXI. Por eso, más allá de fijarme en lo que pudiera faltar en ese discurso, pues yo creo que hubo algunas partes de ese discurso que yo comparto absolutamente.
pues la presidenta del Consejo habló de que hay falta de jueces. Bueno, pues es que con la reforma de la justicia va a haber 2.500 nuevos jueces más en España, jueces y fiscales, 2.500 más en 3 años. Y estamos hablando de una carrera judicial que tiene 6.000 efectivos, es decir, que es un porcentaje altísimo de nuevas incorporaciones. ¿Para qué? Para mejorar un servicio público, que es la justicia, para que los ciudadanos cuando vayan a la justicia tengan resoluciones más ágiles, más rápidas y además con jueces más especializados, como es la reforma que hemos llevado a cabo con la Ley de Eficiencia, que ya está en vigor, por cierto, que esta ley ya está en vigor. Sí, pero precisamente la propia presidenta del Consejo habló también de esa reforma. A mí me dio la impresión que no en términos muy positivos. No sé si usted que estaba allí tiene otra impresión. Bueno, yo lo que creo es que lo mejor es explicar la reforma y que los ciudadanos puedan valorar por sí mismos qué significa la reforma. A mí me parece que una reforma que blinda por ley las becas para que opositar a ser juez, a ser fiscal, a ser abogado del Estado no dependa de la renta de tu familia, sino que cualquier persona que quiera esforzarse, que quiera dedicar 4 o 5 años de su vida a estudiar y que tenga el talento para hacerlo, pueda sacar la oposición. Esto, blindarlo por ley, es simplemente hacer nuestra sociedad mejor, más justa. Y esto, pues, no depende de que haya un ministro que sea progresista o que no lo sea, porque es que ya hubo unas becas con el gobierno Zapatero, que es verdad que eran menos ambiciosas que las actuales, y llegó el gobierno Rajoy y las suprimió. Y por tanto, por eso queremos blindarlo por ley. Y a mí me parece que esto, que se incorpora en la reforma, es un paso muy positivo en la igualdad de oportunidades. Al igual que lo es incorporar 2.500 nuevos jueces, en 3 años, jueces y fiscales, modernizar las pruebas de acceso, que hay una prueba escrita, porque es que jueces y fiscales se dedican sobre todo a escribir. ¿Cómo no va a haber una prueba escrita en el acceso? Bueno, pues todos estos elementos que contiene la reforma, yo creo que explicados como estoy haciendo ahora de manera muy sucinta, para que los ciudadanos entiendan que lo que estamos haciendo es modernizar la justicia, la administración de justicia, para convertirlo en lo que es un poder del Estado y también un servicio público. Pero si es así, la presidenta del Poder Judicial debería hacer, digamos, una defensa, de alguna manera, de esa ley que, en su opinión, es tan bueno para la justicia. Se van a potenciar los jueces, se van a dar becas, se va a garantizar la independencia. Si fuese así, el Poder Judicial tendría que salir en su defensa. Y lo único que ha dicho Isabel Perelló es una referencia, permítame, de preocupación por el desarrollo de la ley. Pues mire, 2 cosas. La primera es, siempre que ha habido alguna reforma de calado, en el sector de la justicia siempre ha habido resistencias. Es muy curioso comprobar cómo en el año 1985, que es cuando se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial, hubo asociaciones que decían que era un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho. 40 años más tarde, que estamos intentando modificar esa ley, las mismas asociaciones lo que nos dicen es no, deje aquella ley, porque lo que es un ataque a la independencia es esta ley. Mire, esas resistencias de algunas asociaciones conservadoras, básicamente, pues lo cierto y verdad es que tampoco han tenido demasiado arraigo en la propia carrera fiscal y judicial. Mire, datos objetivos. Lo que llamamos huelga, entre comillas, que se produjo en julio, pues sabe usted que la huelga tiene 2 caras. Uno tiene el derecho a no trabajar por una reivindicación, pero sin embargo tiene el deber de asumir que no va a cobrar ese día por la huelga. Bueno, pues con los datos objetivos que han sido facilitados por los propios jueces, magistrados y fiscales, hubo 28 fiscales que secundaron la huelga y que se les va a deducir la nómina, y un juez de toda la carrera judicial que comunicó que hacía huelga y se le va a deducir la nómina. Es decir, el seguimiento fue irrisorio. Esto quiere decir que todo el discurso de las asociaciones conservadoras contra la ley se vino abajo. Y no solo eso. Si verdaderamente estuviéramos en un ataque al Estado de Derecho y a la independencia judicial, pues no se hubieran ido de vacaciones julio y agosto. Si estaba en peligro nuestra democracia, entiendo que las asociaciones conservadoras hubieran también, durante julio y agosto, hubieran mostrado su oposición. Y no lo hicieron. A mí me parece que, bueno, pues ellos están a la contra y de la reforma, no todos, de manera muy minoritaria, con argumentos muy infundados y en ocasiones muy alejados de la realidad, y creo que la carrera fiscal y judicial sabe que esta norma es imprescindible y necesaria para la justicia del siglo XXI. Con toda sinceridad, señor ministro, si usted está en la oposición y el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, es imputado y va a juicio, ¿ustedes no pedirían la dimisión del fiscal general del Estado?
Con toda sinceridad, Sí. si hay un fiscal general del Estado que todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad, cuando desde algunos lugares bien cercanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid se estaba intentando contar un bulo, y esta persona reitera que es inocente, creo que es de justicia que desde el Gobierno de España le estemos respaldando, porque es una persona que está persiguiendo el delito y que ha contado la verdad. Y someterse o incluso doblegarse a las presiones de los presuntos delincuentes es algo que la Fiscalía no puede admitir, en ningún caso. Yo no discuto en absoluto que pueda ser inocente, culpable. Yo en eso no entro ni eso digo. lo tiene Eso que es determinar aparte. el Lo que Tribunal le Supremo, por pregunto es supuesto. por eso, en el terreno político, si el fiscal general del Estado es imputado, si es culpable ya lo dirán los jueces. Pero si es imputado y fuera un fiscal general del Estado nombrado por el presidente de un gobierno del que usted hace oposición, ¿de verdad que no pedirían la dimisión del fiscal general del Estado si se va a sentar en el banquillo de los acusados? Bueno, yo creo que hoy por hoy la oposición que tenemos al menos pide la dimisión en cualquier momento y por cualquier motivo. En este caso yo no le oculto que es una situación, bueno, pues difícil que el fiscal general del Estado se esté viendo sometido pues a una imputación y presumiblemente a un juicio oral que se celebre en los próximos meses, sin duda. Pero el derecho a la presunción de inocencia existe. En la instrucción, digamos que nosotros como gobierno también hemos demostrado que cuando hay un fundamento probatorio muy sólido, hemos adoptado medidas y hemos solicitado a las personas que se han visto involucradas, les hemos pedido el acta y les hemos pedido que adopten decisiones políticas para apartarse del partido y para apartarles del partido cuando no han querido apartarse ellos. Pero sin embargo, en este caso, pues es una persona que está defendiendo su inocencia, desde luego cuenta con el respaldo del gobierno porque creemos en su inocencia y, por supuesto, quien determinará la sentencia y quien determinará el resultado y la resolución final de esta investigación tendrá que ser el Tribunal Supremo. ¿Qué le parece lo de el mensaje de Feijóo bailando el limón mi limonero con lo de me gusta la fruta? Digamos, porque se puede decir, no, bueno, lo del limón limonero sí es una fruta, pero es ligarlo demasiado. Pero cuando él escribe me gusta la fruta, es una escalada más. Yo es que no acierto a ver ya qué más se puede escalar, pero le quería preguntar a usted. Creo que es un paso más en esa deriva absolutamente extremista a la que nos está acostumbrado lamentablemente el Partido Popular. Ellos siempre hacen lo mismo cuando están en la oposición. Se habla de la polarización en España, de la crispación. Bueno, vamos a pensar un poco en esta crispación, en esta polarización. Claramente esta se produce cuando gobierna la izquierda. Y pasó en los gobiernos de Felipe González, pasó en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y está pasando en nuestro gobierno. La derecha considera que hay que embarrar el campo, que hay que hacer imposible que se pueda jugar en ese campo. Y lo hace de manera sistemática. En esta ocasión yo creo que está superando límites que no había superado nunca. O sea, con ataques personales, una persecución absolutamente cruel a familiares del presidente del gobierno, con insultos personales como este es el caso. Y al final todo nos lleva a que estamos ante un liderazgo absolutamente decepcionante, como es el del señor Feijóo. Decepcionante porque decepciona a sus votantes moderados, razonables, sensatos, porque, claro, ven que el Partido Popular apuesta por los perfiles más extremistas, los que insultan más, los que dicen más astracanadas, y también decepcionante para sus votantes más ultras, porque es que van a acabar votando al original. Si esto es una competición de ultras, de extremistas, de a ver quién la dice más gorda, de a ver quién insulta más, pues va a ganar Vox al Partido Popular. Y por eso el PP lo que se está jugando es mantener un proyecto político autónomo. Porque es posible que al PP le pase como a tantos partidos de la derecha europea que han acabado comprando el discurso de la ultraderecha, que se abrazan tanto a la ultraderecha que la ultraderecha les come. Y acaban no siendo un proyecto autónomo porque van siempre a rebufo de lo que dice la ultraderecha. Entonces, copiar al Partido Popular más zafio de todos, que es el que insulta con la fruta, al que miente cada día, al que nunca jamás les escucharás hablando de una política pública, porque no hacen ninguna. Tienen siempre que montar un escándalo
para que se hable del escándalo y no de la inoperancia, de la ineficacia, de la incompetencia de los gobiernos que protagonizan. Bueno, pues a mí me parece que esto para nuestro país no es positivo, porque esta deriva de intentar deshumanizarnos a las personas que estamos trabajando en el gobierno, pues sinceramente, ¿a dónde va a ir esa espiral del Partido Popular? Eso viene apenas, pues no sé, pero 24 horas o 48 horas después de una expresión muy comentada, que es lo de la de Tellado, el segundo del Partido Popular, en el que habla de una fosa donde enterrar los restos del gobierno de Sánchez. El PP dice que ustedes sobreactúan, que saben que es una metáfora y que no querían decir lo que ustedes dicen que están pensando. Honestamente también le pregunto, ¿cree que realmente el PP se refería a una fosa? Hablemos de metáforas. ¿A usted le parece que en Alemania un partido utilizaría como metáfora que quiere que el gobierno acabe en un horno crematorio? Bueno, ¿Sabemos lo que significan las fosas en España? Por cierto, que no fue un calentón, una palabra improvisada, no, estaba escrito. Yo creo que están compitiendo con Vox, que el Partido Popular y Vox son uno, que dicen lo mismo, hacen lo mismo, insultan lo mismo, faltan lo mismo, deshumanizan igual. Y lo que va a suceder es que la ultraderecha se va a comer a la derecha. Eso va a suceder. Y esto, que es una metáfora, fíjese qué fácil sería que el señor Tellado salga, bueno, pues mire, no ha sido una afirmación afortunada, no ha sido la mejor palabra, lo lamento mucho, no quise faltar a nadie, y menos a las víctimas y a las familiares de las víctimas que todavía yacen en fosas. Y sin embargo, bueno, pues muy al contrario, se reafirman en lo que dicen. Fíjese que 4 días lleva el Partido Popular. Viernes, plante al rey, no yendo a la apertura del año judicial. Sábado, el señor Tellado hablando de fosas, en una metáfora claramente buscada para competir con la ultraderecha. Domingo, señor Feijóo, me gusta la fruta. Lunes, señor Feijóo, desvelando una conversación con el rey que le ha desmentido hasta la zarzuela. Lleva el señor Feijóo 4 días que igual mañana se piensa si levantarse. Lo del muro que dijo Sánchez en su discurso, me parece que en investidura también fue una metáfora poco afortunada. Digo porque la han utilizado mucho para decir que ustedes con ese discurso lo que quieren es levantar una trinchera entre españoles. Pero de verdad, lo sencillo que es decir que la expresión de las fosas, la expresión de me gusta la fruta no fueron afortunadas, no fue su mejor día y que por tanto pues que no quisieron ofender a nadie. Que no ahonden más en la espiral de descalificaciones que cada día protagonizan. Que es tan sencillo como cuando uno mete la pata e intentar sacarla. ¿Óscar Puente llamó sinvergüenza a Mañueco era un insulto? Mire, todos tenemos nuestra manera de expresarnos. No va a encontrar en mí, en ningún caso, que yo vaya a hablar ni una sola palabra a la contra del ministro Óscar Puente. Ni una. Pero es un insulto llamar sinvergüenza. Seguro que es una expresión que yo no utilizaría. Y está claro que hay 2 maneras, 3, 4, 10 maneras diferentes de expresarse dentro de cualquier gobierno, de cualquier partido. Pero, insisto, esa expresión nada tiene que ver con una metáfora que recuerda a las víctimas de la peor guerra civil, de un conflicto horrible, de una dictadura terrible que sufrió España. Y yo creo que cuando uno tiene ese tipo de deslices, de errores, por decirlo muy sutilmente, lo mejor que puede hacer es pedir disculpas y santas Pascuas y a seguir. Porque, claro, los que tenemos responsabilidades públicas, que tenemos la responsabilidad de hablar en público continuamente, pues, bueno, puedes cometer un desliz. Y a mí me parece que en ese caso es humano disculparse. Lo que no lo es ahondar en ese insulto o en esa metáfora. Sobre todo porque lo que se pretende, insisto, es competir en el electorado de Vox. Y las encuestas ya están diciendo hoy los efectos que esta estrategia del PP tiene, que es engordar a Vox. 2 o 3 cuestiones antes de ceder el turno a los compañeros. Primero, noticia de hace unos minutos que me han mandado, que usted tiene que tenerla antes, imagino, pero ha salido a los medios ahora. Junts ya ha anunciado que va a votar no el miércoles a la reforma de la reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, no va a salir. ¿Debería retirar el Gobierno esa iniciativa del miércoles? El Congreso tiene 350 diputados y, por tanto, puede salir sin el concurso de lo los veo 7 complicado, diputados. Señor ministro. Bueno, lo veo muy complicado. Expliquemos lo que es.
y expliquemos cuáles son las consecuencias de la votación que se va a producir el miércoles. Pero no estoy hablando de si es buena o mala, sino de aritmética. Si Junts dice, mira, pero si es que PP no les va a votar, Vox no les va a votar, necesitan a Junts. Y si Junts dicen que va a votar en contra, es que no sale. El problema es precisamente ese, que hablemos de aritmética y no del fondo de la medida. Expliquemos que el miércoles lo que se vota es la enmienda a la totalidad que se ha presentado al proyecto de ley del Gobierno. ¿Qué significa esto? Para que nos entienda todo el mundo. Es simplemente iniciar la tramitación. No es que se vaya a aprobar la ley o no se vaya a aprobar el próximo miércoles. No, es iniciar la tramitación. Es decir, iniciar la negociación. Nosotros, ¿qué le hemos pedido a Junts y qué le pedimos al resto de fuerzas políticas del Congreso? Que iniciemos la tramitación, que hagamos un esfuerzo en intentar pactarla, que puede ser una medida que se pueda implementar de manera paulatina, porque es una medida que cuenta con un amplísimo respaldo social. Más del 70% de la población de nuestro país quiere que se reduzca la jornada laboral. Y además se puede hacer sin, digamos, merma de la productividad. La votación va a ser el miércoles, nosotros vamos a trabajar hasta el último momento y es cierto que es una votación difícil, no se lo oculto. Me da la impresión a mí con este último de Junts diciendo que va a votar que no, pues, yo lo veo complicado. Pues cada grupo parlamentario, mire... Que se retrate. Cada grupo tiene que explicar sus posiciones políticas y tiene que explicar el sentido de su voto. Nosotros hemos presentado una ley para reducir a 37 horas y media la jornada laboral en España. Por cierto, una jornada laboral que ya por convenio colectivo está en 37 horas y media y menos en muchos sectores y en muchas empresas en nuestro país. Empresas, por cierto, de primerísimo nivel, con una rentabilidad económica y una productividad indiscutible. Lo hemos propuesto. Y esa es la medida que el Gobierno quiere implementar, porque queremos que haya mayor calidad de vida, para que haya más tiempo para la conciliación, para que haya más tiempo para el ocio, para que la gente tenga mayor capacidad de vivir la vida. ¿Y qué sucede? Pues que hay fuerzas políticas que van a votar en contra. Bien, que expliquen sus motivos, porque este es el debate político. No insultar, no hablar de la fruta, no, este es el debate político. Por cierto, toda la espiral de descalificaciones, de exageraciones, de falsedades de la derecha también esconden esto. Porque si hablamos de política, hablamos de qué pasa con la reducción de jornada. Si la derecha está a favor o en contra. O si la derecha está a favor o en contra de subir las pensiones. O de subir el salario mínimo interprofesional. O de que crezca, como está creciendo nuestro país, 7 veces más que la media de la Unión Europea. Estamos creciendo económicamente. Somos la locomotora de Europa. La mitad del empleo que se crea en Europa lo creamos en España. Como de todo esto la derecha no quiere hablar, pues por eso, si cada día dices un disparate, pues hablamos del disparate, pero nadie habla de las políticas públicas, que es de lo que estamos, para lo que estamos en política. ¿Los presupuestos, hay alguna opción de que salgan? ¿Cuándo los van a presentar? Hemos iniciado la semana pasada con las primeras órdenes para empezar a trabajar en la elaboración del proyecto. Tenemos que trabajarlo internamente en el seno del Gobierno y después, por supuesto, hablaremos con todos los grupos y trataremos de aprobar los presupuestos generales del 2026. También le digo, tenemos unos presupuestos vigentes que están prorrogados, unos presupuestos que a todas luces se puede ver que son muy positivos para nuestro país, que están consiguiendo, por ejemplo, que hayamos por fin logrado 22 millones de ocupados en España, que era un sueño, parecía inalcanzable, y hoy lo conseguimos, que tengamos un crecimiento económico que es la admiración de toda Europa, que durante el año 2024 The Economist haya dicho que somos la economía desarrollada con mejor desempeño del mundo, y por tanto los presupuestos funcionan, porque además tienen capacidad de absorber fondos europeos que en este momento son importantes, porque somos el país de Europa que más fondos europeos percibe, porque cumplimos nuestros compromisos con la Comisión Europea. Por tanto, tenemos unos presupuestos muy buenos. Vamos a presentarlos del 26 y vamos a trabajar con los grupos para intentar sacarlos adelante. Pero honestamente, ¿cree que van a salir los presupuestos? No le oculto que no es sencillo negociar con los grupos, buscar apoyos y conseguirlo. Yo recuerdo también, con esto de los apoyos parlamentarios, nunca Pedro Sánchez como presidente ha tenido un gobierno con una mayoría, digamos, absoluta en la Cámara. Nunca. Y recuerdo perfectamente cuando llegamos en 2018, pues opinadores sesudos diciendo que bueno, que iba a ser, no, en esta mesa seguro que no se dijo esto, pero diciendo que bueno, pues que sería un gobierno breve. Bueno, pues llevamos 7 años, más de 7 años. Fíjese lo que pasa en Europa, fíjese lo que ha pasado hoy en Francia,
que es bien interesante lo que ha pasado en Francia hoy, porque no solo cae un gobierno, sino que cae un gobierno porque presenta un plan de ajuste de 44.000 millones de euros de recortes. En España crecemos económicamente y repartimos, porque el estado del bienestar cada vez lo reforzamos más. Sí, son creo que 4 gobiernos en 3 años, me parece, o menos de, Mire, menos de 2 años. Yo desde que... un primer ministro cada 10 meses, creo que le salía Desde que Macron. Pedro Sánchez es presidente, creo que ha habido 6 primeros ministros. Desde que yo soy ministro de Relaciones con las Cortes, ha habido 6 ministros de Relaciones con las Cortes en Francia, y desde que soy ministro de Justicia, no hace 2 años todavía, ha habido 3 ministros de Justicia en Francia. Que a mí me llegó un pajarito diciendo esto, y se lo pregunto. Usted también es militante del Partido Socialista. Sí, sí. Bien, vale. Que el partido es muy sanchista, pero que a Pedro Sánchez le ha hecho una petición concreta, que es las elecciones generales, aunque se agote hasta el máximo la legislatura, tienen que ser antes de las autonómicas y municipales de mayo. ¿Esto es una petición del partido? ¿Le suena? Porque si a mí me ha llegado, a usted también tiene que haberle llegado. El partido somos 180.000 militantes. ¿Alguno en concreto hizo esa petición? Algunos, que no todos los militantes pesan lo mismo en un partido. Usted sabe perfectamente. Pues, solo le pregunto si se baraja la posibilidad de que esas elecciones sean pues 2 o 3 meses antes de las elecciones autonómicas. En el último Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos, es decir, donde se delibera y donde digamos que están los dirigentes de todo el partido en todos los diferentes territorios, se dijo lo contrario. Se le pidió al presidente del gobierno que agotara la legislatura, que siguiéramos haciendo políticas sociales, que siguiéramos trabajando por nuestro país, porque esa sería nuestra carta de presentación cuando lleguen las elecciones. Si hay alguien que tiene una opinión distinta, bueno, nuestro partido es muy plural. Pero es un adelante técnico, digamos, es agotar la legislatura, pero en vez de hacerlas en julio, como las elecciones autonómicas y municipales son en mayo, hacerlas por lo menos en marzo o febrero. ¿Esto no le suena que haya llegado desde el PSOE al gobierno? En el Comité Federal se dijo lo contrario, y en todo caso, permítame la obviedad, ¿no?, que quien decide la fecha de las elecciones es el presidente del gobierno. Hasta ahí también llegó, señor ministro. Bueno, hay una pregunta. El detalle es, si lo que le preguntaba antes Fortes, si usted, entre la posibilidad de que pierda la reducción de jornada, la votación, que es una votación importante, o retirarla, ¿usted qué va a recomendar? Porque usted va a estar en esa reunión en la que se va a tomar esa decisión. En el último momento, ¿usted cree que vale la pena, lo han hecho 3 veces, vale la pena retirar una ley o perder la votación y que cada uno se retrate? Ese es un sí o no. Y luego la pregunta de fondo. Hablaba usted antes de las encuestas, la encuesta del País y la cadena SER de hoy, detalla esto que dice usted, que Vox está creciendo frente al PP, pero detalla, que eso evidentemente forma parte de su discurso, pero detalla una segunda cosa que obviamente para la izquierda es bastante más grave. Y es que si vamos a los resultados de las elecciones de 23, los bloques casi empataron. Ganó el bloque de la derecha por un poquito, 1 punto y pico, pero casi hubo empate. Pero es que ahora está diciendo las encuestas que el bloque de la derecha le saca 12 puntos al bloque de la izquierda. ¿Qué está pasando para que esté ahí? Bueno, está pasando que Sumar está muy débil, pero esto es muy preocupante para la izquierda, entiendo. Bueno, eso no va a suceder. La izquierda y la gente progresista en nuestro país no se ha evaporado, y cuando haya que votar, irán a votar. Bueno, pero se movilizó mucho el 2023, podrían no volver. Y se movilizarán en 2027, porque realmente, tal y como estamos viendo al Partido Popular y a Vox, el dilema que vamos a tener en las elecciones del año 2027 va a ser socialdemocracia o barbarie. Este va a ser el dilema en 2027. Y por tanto estoy convencido que la gente progresista en nuestro país se van a volcar en votar. Por cierto, esta semana no solo se vota la reducción de jornada, también se vota una ley de protección de los menores en entornos digitales. No, pregunto, yo creo que la votación que está prevista para el próximo miércoles, creo que es una votación que, por supuesto, hasta el último momento tenemos que conseguir, intentar luchar para conseguir apoyos, y que si finalmente no se consiguen, que cada grupo explique por qué ha votado que no y ha perjudicado a los ciudadanos. Los grupos políticos tendrán que explicar por qué están perjudicando con su voto a la ciudadanía. Buenas noches, ministro. Ha hecho usted mucha pedagogía esta noche sobre esa reforma judicial para tratar de vencer las resistencias que hay dentro del mundo de la judicatura, pero hay unas resistencias políticas también muy importantes sobre esa ley Bolaños, como se refieren a ella coloquialmente. No sé si le gusta esa denominación, y son las del partido de Junts. Una vez más, Junts está pidiendo un Consejo General del Poder Judicial catalán, eliminar la Audiencia Nacional. No sé cómo van esas negociaciones, no sé si está en condiciones de llevarlo próximamente al Congreso para que se vote, porque esta reforma se retiró del último pleno, de ese pleno escoba, no se llegó a votar porque no se tenían los números pero entonces. No se llegó a retirar nunca.
¿Cómo están hoy esas negociaciones? ¿Está el Gobierno abierto a estas exigencias que hace Junts de un Consejo General del Poder Judicial catalán o de eliminar la Audiencia Nacional? Y si esto se trató en la reunión entre ella y Puigdemont, porque no sabemos muy bien qué se trató, se dice que no los presupuestos, pero sí parece que se podría estar desencallando esta reforma. En la reunión del presidente Illa con el señor Puigdemont, por la información que yo tengo, no se trató ningún asunto que tuviera que ver con leyes en tramitación parlamentaria o con asuntos que tengan que ver con el Gobierno de España. Mire, estamos avanzando con todos los grupos parlamentarios negociando esa ley. Aquello que se dijo de que se retiró del Pleno, y es verdad que es una información que se extendió, nunca estuvo en el Pleno del 22 de julio, nunca, porque además era materialmente imposible, porque para quien conozca una tramitación parlamentaria antes tiene que pasar por una ponencia, por una comisión, es decir, que era imposible pasarlo por Pleno. Estamos trabajando con los grupos, estamos convencidos que es una ley que necesita nuestra justicia y estamos, por supuesto, hablando, dialogando sobre materias que tengan que ver con el contenido de la ley, no con cuestiones ajenas que nada tienen que ver con la ley. ¿Por qué? Porque es una ley ambiciosa, es una ley que pretende llevar la justicia al siglo XXI y además hacerlo de una manera, bueno, pues consensuada con los grupos parlamentarios y además hemos también hablado y mucho con la carrera judicial y hemos también obtenido ideas que nos han dado pues desde el propio informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto se le escuchó y por supuesto se atendió a algunas de las cuestiones que planteaba, como también a otras asociaciones. Y por tanto yo creo que a esas resistencias que existen y que son habituales en las reformas que se producen en la justicia, pues lo que hay que hacer es pedagogía, explicar la reforma y explicar que esa reforma es muy en positivo, es que va a ser buena para la carrera judicial. Es que esa reforma, por ejemplo, con los 2.500 nuevos jueces y fiscales, va a conseguir que haya cargas de trabajo más razonables para los jueces y fiscales actuales. Es que las nuevas promociones no se ven absolutamente en nada afectadas por la regularización extraordinaria que nos pide Europa para los jueces sustitutos. Es que los jueces de violencia sobre la mujer o mercantiles van a tener más posibilidades de promoción con la reforma. Es que realmente lo que estamos haciendo es modernizar las estructuras. Y lo que hoy son resistencias, mañana serán consensos. Y dentro de 40 años, pues las asociaciones judiciales que hoy se manifiestan en contra dirán que no se hagan las reformas de dentro de 40 años y que se mantenga la ley. Pero sobre las exigencias de Junts. Ya le he respondido que vamos a dialogar sobre lo que está en el contenido de la ley, no sobre cuestiones ajenas, sobre lo que tiene que ver y lo que estamos reformando en el proyecto de ley presente en el Parlamento. Carlos. Buenas noches, ministro. Yo quería, abundando en lo que decía Ainhoa, si no se consiguen los votos de Junts ahora con la reforma, con la reducción de jornada laboral, si también se encalla o no consigue usted los votos para esa reforma de la justicia, si los presupuestos tampoco parece que Junts esté por la labor y Podemos también pone problemas, si no salen adelante esas grandes leyes y la principal, que es la de presupuestos, ¿qué sentido tiene simplemente aguantar? Se pone usted en todos los escenarios en negativo. Bueno, es lo que van manifestando por parte de Junts, que son los principales aliados en este caso en contra. Pero la realidad es que en los 2 años largos que llevamos de legislatura hemos conseguido ganar casi el 90% de las votaciones en el Congreso. Esa es la realidad objetiva. Hemos aprobado 42 leyes y no cualquier ley. Hemos aprobado una reforma de la Constitución, la primera reforma social de la Constitución. Hemos aprobado una ley de paridad para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres, hemos aprobado una mejora de las prestaciones por desempleo, hemos aprobado la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que va a conseguir también agilizar y mucho los procedimientos judiciales. Es decir, estamos gobernando, estamos avanzando, estamos aprobando leyes y estamos aprobando medidas como mañana el plan que vamos a aprobar para presionar al gobierno de Netanyahu para que termine la masacre, el exterminio que se está produciendo allí. Es decir, el gobierno está haciendo su trabajo. ¿Hay dificultades para conseguir mayorías parlamentarias? Sin duda. Es un gobierno, es un parlamento muy complejo, muy fraccionado, el que votó España, por cierto. Y nuestra responsabilidad es gestionarlo. Y por tanto, quedémonos con las dificultades parlamentarias que tenemos, pero también, si me permite, con todas las leyes que hemos aprobado, que han sido 42, más que ningún otro parlamento autonómico, con la excepción del valenciano, por los decretos leyes de la Dana. Tenemos que preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Carmelo Encinas. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Permítame que vuelva al asunto de Israel. Sí. Netanyahu está arrasando Gaza, está exterminando a su población, está provocando la creciente ocupación de Cisjordania por sus colonos, además con el apoyo activo del ejército israelí, el ejército hebreo.
no hay derecho internacional ahora mismo que no vulnere el gobierno israelí. Esto es una realidad. Pero esta es la realidad sobre el campo de operaciones. Y yo le pregunto, ¿no empieza a resultar utópica la fórmula de los dos estados, un estado israelí y un estado palestino, la que ustedes promueven? No está haciéndolo imposible ya, de hecho, el gobierno israelí. Creo que la fórmula de los dos estados cada vez gana más adeptos en la comunidad internacional. Coincido con usted que las imágenes de hambruna, de bombardeos indiscriminados a los hospitales, a las escuelas, incluso de bombardeos a personas que están en colas para recibir comida. Por tanto, estamos ante un ataque al derecho internacional y a los derechos humanos indiscutible. ¿Cuál es la única manera de pararlo? Presionar al gobierno de Netanyahu. Y esa presión, nosotros en España y el gobierno de España está decidido a liderar esa presión internacional. Y por eso mañana adoptaremos el paquete de medidas que hoy ha anunciado el presidente, y hace unos meses fuimos de los primeros en reconocer el Estado de Palestina, porque creemos que la paz en esa zona pasa por los dos estados que se reconozcan, por dos estados que convivan y por dos estados que sepan que son estados soberanos y que por tanto los dos tienen derecho a existir. La situación es un drama humanitario. Ni siquiera hay corredores humanitarios que sean efectivos, que puedan utilizarse con facilidad por las ONGs y por todos los países que queremos aportar allí ayuda. Y por eso una de las medidas que mañana adoptaremos en Consejo de Ministros es aumentar y mucho la aportación para ayuda humanitaria, porque realmente las imágenes son espantosas de personas muriendo en unos ataques indiscriminados que en fin, nada tienen que ver con el derecho internacional y con los derechos humanos. Buenas noches, ministro. Y además es una decisión adoptada con valores, los valores en los que cree este gobierno, que es el respeto al derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, estar siempre cerca de las víctimas, tanto en Palestina como también hemos estado en Ucrania. Por eso hemos anunciado el paquete de medidas que hoy el presidente del gobierno ha hecho público en su declaración de esta mañana, y desde el gobierno vamos a implementarlas todas ellas. ¿Por qué? Porque somos conscientes que con esto no se va a terminar con ese exterminio que se está produciendo sobre la población de Gaza. Pero sí creemos que es muy positivo que sigamos liderando la respuesta de la comunidad internacional y presionando al gobierno de Netanyahu para que termine con esa masacre, con ese exterminio de la población civil palestina. Por eso las decisiones que tomamos sabemos que no van a resolver mañana el problema, ni van a acabar con el exterminio, pero sí estamos adelantando y estamos señalando cuál es el camino a la comunidad internacional. Y a Europa también. Cuando Sánchez dice, por ejemplo, ¿a qué espera Europa para actuar? Sin duda, es que España hace pocas semanas, a finales de agosto, hemos sido los que hemos pedido a la Unión Europea que suspendamos nuestro acuerdo comercial con Israel. De tal manera que también ahí estamos liderando cuál tiene que ser la respuesta internacional. Lo hicimos ya hace meses, cuando el presidente del gobierno anuncia que vamos a apoyar la creación del Estado de Palestina y a reconocerlo como tal. Y esa decisión, que incluso dio lugar a un debate en el Congreso de los Diputados, con posturas que hoy, si se recordaran algunas de las cosas que dijeron los líderes de la derecha y de la ultraderecha, pues se avergonzarían. Sin embargo, hoy, eso que España decidió y que se adelantó a la comunidad internacional, hoy muchos países de nuestro entorno están reconociendo al Estado palestino. Por tanto, creo que lo que está haciendo España es claramente liderar la respuesta de la comunidad internacional para presionar al gobierno de Netanyahu. ¿Va a ser efectiva la medida en cuanto al embargo de armas? Es decir, ¿qué va a pasar si Estados Unidos sigue enviando armas a través de las bases en España, de Morón y de Rota, por ejemplo? ¿Tiene capacidad el gobierno español de impedir registrar, por ejemplo, aviones o barcos que puedan ir con ese destino bajo bandera americana y que lleguen a una base también de dominio o codominio americano? Nosotros hemos tomado las decisiones que podemos hacer y las que están dentro del ámbito de la propia soberanía que tiene nuestro gobierno y que tiene nuestro país. Es decir, no vamos a permitir el tránsito por los puertos españoles y no vamos a abrir el espacio aéreo español para que haya aviones, en este caso, que puedan transportar material bélico que acabe en Israel. A partir de ahí, pues obviamente en estas bases que usted me está preguntando son bases que tienen que ver con la OTAN, la seguridad euroatlántica y los acuerdos que tenemos en el seno de la OTAN tienen su propio régimen. Ahí España, el gobierno de España, no puede tomar una decisión unilateral, pero lo que sí podemos hacer, hasta donde podemos hacer, hemos llegado, que es
limitar por completo el tránsito de barcos por los puertos y también limitar el espacio aéreo a las aeronaves que puedan transportar material bélico para Israel. Ha llegado el momento, estamos a un paso más cerca, o ha llegado el momento de romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida. Bueno, lo que hoy hemos hecho ha sido llamar a consultas a nuestro embajador allí. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno de Netanyahu, cuando ha tenido noticia del nuevo paquete de medidas que adopta el gobierno de España, que mañana en Consejo de Ministros aprobaremos, lo que ha dicho han sido, bueno, pues palabras claramente calumniosas para nosotros y falsedades, porque decir que el gobierno de España no ha condenado los ataques terroristas de Hamás, bueno, pues es una falsedad objetiva. Claro que hemos condenado, pedimos que los rehenes sean liberados, pedimos el alto el fuego y por supuesto que condenamos cualquier ataque terrorista y también el de Hamás. Pero no solo eso, es que España ya en el año 23 fue de los primeros países de la Unión en aprobar un plan nacional contra el antisemitismo. Hemos incluso nacionalizado a más de 70.000 sefardíes en los últimos años y por tanto creo que lo que estamos haciendo es simplemente proteger a las víctimas de un exterminio, que es lo que se está produciendo allí. Las imágenes lo dejan claro y nosotros, en este tipo de conflictos, no podemos hacer, como ha dicho el líder de la oposición, que no sé exactamente qué palabras ha utilizado el señor Feijóo, con neutralidad o equidistancia o alguna palabra similar, entre los que exterminan al pueblo gazatí y las víctimas. Nosotros estamos con las víctimas y queremos que el pueblo español esté orgulloso de lo que está haciendo su gobierno, mostrando el camino a toda Europa, a toda la comunidad internacional, para presionar al gobierno de Netanyahu para que termine las imágenes horrendas que estamos viendo allí afectando a población civil indefensa. El ministro de Asuntos Exteriores, creo que ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, ha dicho algo así como a ellos les da igual lo que haga el gobierno español, no se van a ver afectados por esas medidas, pero que sí España y el gobierno español en cuestiones de seguridad se pueden ver afectados o pueden tener problemas. ¿Es algún tipo de amenaza velada? ¿Hay riesgo de que si hay algún tipo de información que pueda ser sensible para la seguridad nacional tengan problemas de acceso a ella ustedes, el gobierno? Mire, yo creo que somos conscientes de que la decisión que adoptaremos mañana en Consejo de Ministros nos resolverá, ojalá estuviera en nuestra mano, acabar con la masacre que se está produciendo en Gaza, pero sí creo que es positivo presionar a la comunidad internacional. Y ahí el liderazgo que está teniendo el presidente Pedro Sánchez y el gobierno español creo que es un liderazgo indiscutible, porque estamos yendo meses por delante de lo que luego otros países de nuestro entorno van decidiendo. A partir de ahí, pues claro que ser valiente en ocasiones tiene riesgos. Claro que la posición de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestro presidente es una posición valiente, pero es que estamos intentando presionar al gobierno de Netanyahu para que termine con la masacre que está protagonizando. Y por eso no nos importa asumir algún tipo de riesgo, porque lo que queremos es que termine la masacre en Gaza. Vamos con otro asunto. Ya de